El Está tema bien. que elegí, el tema que elegí es el derecho de las sucesiones. Y mi nombre es Natalia Sierra. Bueno, primero tenemos que entender qué es el derecho de las sucesiones o el derecho sucesoral. El derecho sucesoral es la rama del derecho privado que regula y delimita el destino de los bienes y el patrimonio de las personas cuando éstas mueren. Existen dos clases de sucesiones. La sucesión inter vivos, que se genera por un acto o negocio jurídico, como puede ser la compra y venta de bienes, y de la que me voy a encargar de explicar en esta presentación, que es la sucesión mortis causa, que se origina por el hecho jurídico del fallecimiento del causante. Bueno, ahora voy a hablar de los elementos de la sucesión. Existen cuatro elementos fundamentales. El primero son los elementos necesarios. Estos son el causante, o sea, la persona que fallece, y ya que si esta no existe, la transmisión no se llevará a cabo. Los siguientes son los elementos personales. Estos son los sucesores o herederos. Después, los elementos reales, que son todos aquellos que comprenden a los herederos y legatarios. Y por último, los elementos formales, que están constituidos por tres pilares fundamentales. Estos son la apertura de la sucesión, la vocación del sucesor y la aceptación por parte de los herederos. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la dimensión histórica del derecho de las sucesiones. El derecho sucesoral tiene su inicio desde los orígenes mismos de la humanidad, ya que la muerte siempre ha generado consecuencias tanto legales como sociales y familiares entre las sociedades. Bueno, voy a empezar hablando de la época primitiva. En la época primitiva empiezan las sucesiones. Estas se daban por lo general, los bienes quedaban a la familia o a las personas más cercanas del causante. Era un derecho bastante rudimentario y poco desarrollado. Después pasamos a Egipto, donde tanto los hombres como las mujeres tenían amplio poder para administrar o donar sus bienes a sus hijos. Sin embargo, existía una prohibición para los hijos para los hijos que no respetaban los bienes de sus padres. Si esto se configuraba de esta forma, ellos perderían el derecho a ser herederos. Bueno, después pasamos al código de Hammurabi en Babilonia, donde solo heredaban los hijos varones por partes iguales, ya que se suponía que las hijas al momento de casarse con la dote que le entregaba su padre a la familia de su esposo, se le entregaba su parte de la herencia. Después pasamos a Grecia, donde el mayor aporte de esta época fue la instauración del testamento. Más adelante pasamos al Imperio Romano, donde se ha dado el mayor aporte eh, a nivel de derecho sucesoral y en general del derecho. Una de las principales características del derecho sucesoral en el Imperio Romano era que al heredar las personas no solo heredaban el patrimonio, sino también los ideales del difunto, ya que se creía que con la muerte no desaparecía la persona como entidad de derecho, sino que ésta se pasaba a su heredero mediante los bienes. Bueno, continuamos con la época feudal. En la época feudal, cuando el heredero era extranjero, se le cobraban impuestos sumamente altos, ya que el reino quería que los bienes permanecieran dentro del mismo. Después seguimos con el imperio germánico, donde los herederos no podían disponer de los bienes a su antojo. Más adelante sigue el derecho francés o derecho continental francés, donde se instaura el orden sucesoral. Este es herederos legítimos, hijos naturales, cónyuge y en su defecto la república. Y por último pasamos al derecho anglosajón, donde no solo se heredaban los bienes, sino también los títulos de nobleza. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre las sucesiones en la actualidad. Hoy en día nos encontramos en una realidad distinta a la de hace unos años, debido principalmente a la evolución de la sociedad. Han ido surgiendo así nuevos modelos de familia que tienen repercusiones obvias en el derecho de sucesiones. Algunas de estas situaciones han sido el aumento en la esperanza de vida, el descenso en el número de nacimientos en algunos países y el incremento en los divorcios. Estas situaciones han generado que las sucesiones se vuelvan más complejas y el derecho se vea obligado a regular estas situaciones emergentes a medida que se van configurando. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la dimensión normológica. Todo el tema de sucesiones está regulado en el libro tercero del Código Civil colombiano. Pasando a la dimensión sociológica, a lo largo del tiempo se le han hecho muchas críticas a la sucesión mortis causa, ya que en muchos casos los herederos, al conocer que heredarán los bienes del causante, en la mayoría de los casos de sus padres o tíos,
se anula en parte la iniciativa del trabajo y en muchos casos se incentiva el querer la muerte del causante. Bueno, ahora voy a hablar de la dimensión axiológica. El derecho sucesoral es un campo muy amplio del derecho y tanto a nivel personal como para la sociedad. Sin embargo, vemos que en muchos casos la codicia de los herederos los lleva a desear la muerte de la persona para recibir su parte de la herencia anticipadamente. Por eso me parece muy pertinente que en Colombia se cobre un impuesto sobre la herencia recibida. Bueno, después sigue la dimensión diquelógica. En esta principalmente se presentan conflictos al momento de efectuar cuando se presenten conflictos al momento de efectuar la repartición de bienes en la herencia, existe un trámite legal mediante el cual la familia o, bueno, los herederos podrán hacer como una especie de petición para que se les entregue la herencia. Bueno, ahora voy a hablar del alcance temporal y espacial. Bueno, desde la aparición del Código Civil colombiano en el año 1887, se regulaba el derecho sucesoral en Colombia, perteneciente a la rama del derecho privado. Sin embargo, a medida que avanzaba el derecho, en la sociedad se han venido haciendo modificaciones a la norma y la más reciente fue la ley 1934 del 2018. Esta ley configura que debe ser aplicada de manera general, bueno, que el libro de las sucesiones, o sea, que es el libro tercero del Código Civil, debe ser aplicado de manera general a todos los nacionales que moran en territorio colombiano. Bueno, ya por último, una frase de reflexión que dice: los hijos quizás serían más amados por sus padres y recíprocamente estos de aquellos si no existiese la palabra heredero. Bueno, esta frase nos hace reflexionar un poco sobre la codicia humana y cómo en ocasiones el dinero nos lleva a alejarnos de nuestros seres queridos, afectando principalmente a la institución de la familia dentro de la sociedad. Y bueno, ya como conclusiones, me parece que fue muy interesante adentrarse en este tema, pues me ayudó a comprender de cierta forma cómo la raza humana se ha venido desarrollando con el objetivo de vivir ordenadamente en comunidad. Y un cierre del tema de sucesión mortis causa. Esta es un modo de adquirir el dominio mediante el cual el patrimonio íntegro de una persona, denominada causante, se transmite a otra persona, denominada causa habitante, con ocasión de la muerte de la primera. Muchas gracias.